tiempo. Ok, bienvenidos a este foro grupal que vamos a hacer para el materia de Observatorio Cuantitativo de la Comunicación. Mi nombre es Iván Castillo Aguilar y yo voy a empezar con este foro. Mi tema a estudiar va a ser el por qué los jóvenes no se están acercando a las investigaciones científicas. Para lograr esto, tengo planeado estudiar una población entre 15 y 18 años y contar cuántos textos científicos han leído en los últimos 3 años. Así como contabilizar la necesidad de si tuvieron que leerlo, el gusto o simplemente la curiosidad. Y a través de estos 3 factores, yo voy a contabilizar qué es lo que incita a los jóvenes para leer estos textos. Me apoyaré de diversas herramientas como son las encuestas y esa es mi planeación. Hola, buenas tardes. Mi tema es sobre el interés sobre los tijuanenses en la Facultad de Humanidades. Mi nombre es Daniel Sánchez y mi tema es el interés de los tijuanenses sobre la Facultad de Humanidades. Pienso hacer encuestas principalmente en lugares públicos, tanto como plazas, pasajes populares o corredores. Inclusive aquí mismo en la universidad, en otras facultades. El motivo por el que escojo esto es porque estudio esta carrera. A mí se me hizo de un valor muy importante y quisiera saber cuál es la importancia que le dan otras personas a esta facultad. Me apoyaré tanto de encuestas, entrevistas y información que busque en internet o en alguna plataforma oficial sobre otras investigaciones del tema. Tengo el interés de hacerlo en equipo con otras personas para poder diversificar las opciones y las ideas creativas sobre este asunto, pero tampoco tengo un inconveniente mayor en hacerlo solo. Buenas tardes, mi nombre es Brian Alejandro Franco Aguilar y primero quiero aprovechar este primer turno para aprovechar, más que nada el por qué quiero elegir este tema y cuál es mi tema. Es la capacidad de los jóvenes de educación superior, la capacidad de reconocer textos, más bien fuentes confiables de información. Tenía pensado hacerlo de fuentes confiables de información en cuanto a información de fake news y textos escolares, pero me voy a concentrar más en hacerlo sobre textos y fuentes, más que nada para eso, para tesis y documentos que se ocupen en las escuelas. Ese va a ser mi primer turno. Mi nombre es Julieta Hernández Ortiz y mi tema a investigar va a ser la influencia de los locutores hacia los radioescuchas tijuanenses. Me voy a basar en locutores de Tijuana de 20 a 50 años. Voy a hacer entrevistas y para complementar la influencia que han tenido estos locutores hacia los radioescuchas y más que nada los locutores. Voy a encuestar y entrevistar a diversos locutores de diferentes estaciones y la influencia que ellos han tenido. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Chavarín y mi objeto de estudio es el cine y me voy a enfocar en la falta de presencia de las mujeres en esta industria, desde guionistas hasta directoras, productoras, directoras, etc. Como ha sido su rol dentro del cine, los tratos y desigualdades que han recibido debido a su sexo, los estereotipos que han roto y seguirán rompiendo. Y este tema lo investigaría a base de encuestas a personas locales de Tijuana, aficionadas al cine o que hayan tenido alguna experiencia dentro de esta industria. Encuestando cuántas mujeres productoras conoces que tengan reconocimiento, cuántas mujeres directoras conoces que tengan reconocimiento y cuántas mujeres guionistas conoces que tengan reconocimiento. Y esa será mi primera participación. Soy Yoviani Chanté Salgado Castillo y primeramente quiero aclarar que mi interés de investigación es algo más personal que académico, es básicamente el K-pop. Mi idea de investigación es desde un enfoque mixto. Mi población es el fandom y mi muestra es específicamente la población latinoamericana. Mis variables son la influencia o impacto de la música de esta banda sobre los fanáticos. La investigación se realizará por medio de encuestas online a usuarios de redes como Facebook, Instagram y Twitter. Y se realizarán preguntas tanto abiertas como cerradas. Mi nombre es Dana González y mi tema de investigación será sobre los estigmas que se han desarrollado dentro de la industria musical como variables en las inversiones de dinero, de tiempo, y para eso me voy a apoyar en las opiniones de
expertos dentro de ella, como una de ellas es Minerva Ocampo, que ha sido una blogger excepcional desde el 2004 y que es la única que se ha mantenido vigente dentro de la industria musical. Y pues es un tema que casi no se habla dentro de nuestro país, México. En otras países como, por así decir, el primer mundo, pues sí se desarrolla mucho ahí pues lo que es el arte y lo musical, pero aquí en México todavía es muy verde todo eso. Entonces me apoyaré en la opinión de Minerva Ocampo, de Eric T. también, que es un productor musical y ejecutivo de SDM Records, una disquera aquí dentro de México que está impulsando mucho pues estas variables con la industria musical. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Vázquez y el tema que quiero investigar es más o menos como la preferencia que le dan los alumnos de universitarios pues entre las clases en línea y las clases presenciales, ya que en lo personal en las clases en línea que tuvimos pues no tenía el desempeño académico que quisiera haber tenido, entonces pues ya sea por ámbito de distracciones o de la forma en que se enseñaba o pues entre otras cosas. Entonces quiero ver pues las preferencias de los alumnos y cómo influye esto en su desempeño académico. Mi nombre es Calia García Navarro. Yo me voy a enfocar en el tema de análisis feminista en los medios de comunicación. Como bien hemos sabido, el feminismo ha adquirido gran relevancia en los últimos años, gracias al esfuerzo de millones de mujeres de todo el mundo que desde distintas áreas hemos protestado en contra del acoso sexual, feminicidios, entre varias cosas. Y me voy a enfocar en encuestas, en preguntarle más bien a mujeres en el ámbito televisivo, de por qué creen que el sexismo ha sido un obstáculo que no ha permitido que las mujeres se puedan desarrollar de forma equitativa en el ámbito profesional comunicativo. Mi nombre es Mario Iván Valdés y mi tema va a ser el análisis de audiencias para productos audiovisuales, y considero que este tema puede ser vital para un estudio, ya que para cualquier producto audiovisual es necesario comprender a tu audiencia. Es un requisito previo y muy básico para encontrar y mantener el éxito, ya sea de una empresa, de un producto o para la realización de un proyecto. Y el enfoque que voy a tomar va a ser como en encuestas voy a preguntarle a personas que no estudien en la facultad, ya que ellos son como clientes pasajeros dentro de las producciones audiovisuales, y siento que su perspectiva va a ser más como general. Hola, mi nombre es Ana Karen Flores Nicolás y mi tema es la influencia de la publicidad en los medios de comunicación y el impacto que este puede tener en el comportamiento de los consumidores universitarios. Pues planeo analizar el papel que juega la publicidad en los medios de comunicación y enfatizando en la capacidad que tienen los medios de comunicación para recrear la realidad a través de imágenes, ya que modifican pautas de aprendizaje y de comportamiento, generan mecanismos de subordinación material y cultural con respecto a los intereses de un pequeño número de universitarios. Y pues algunas de las preguntas que planteo que me respondan mediante encuestas y análisis de artículos y documentos es pues cuántos anuncios publicitarios llegamos a ver o en un día normal y cuántos consideran efectivos o cuántos consideran irrelevantes. Hola, mi nombre es Catherine Hinojosa de los Ríos. Mi tema es cómo ha afectado la pandemia en las personas migrantes en Tijuana. Decidí estudiar este tema porque leí un artículo que decía que a lo largo de la pandemia muchas personas habían sufrido económicamente, principalmente extranjeros o migrantes en diferentes países del mundo. Me interesaría investigar cómo es que eso fue afectado aquí en Tijuana y qué tantas repercusiones negativas hubo desde la pandemia hacia las personas migrantes. Hola, mi nombre es Erika Rico Herrera. Pues el tema que yo decidí investigar será sobre el impacto que tiene el periodismo en la sociedad. ¿Qué tanto interés muestra la sociedad hacia los medios de comunicación masivos como los periódicos o medios digitales, aplicando encuestas, obteniendo datos y realizando tablas geográficas para determinar el interés de la población?
Hola, mi nombre es Hernán David Salazar. No tengo tema establecido claramente, aunque me gustaría comprender el impacto que tienen los algoritmos de las redes sociales en el rendimiento académico de jóvenes universitarios. Los motivos para investigar esto son personales, porque tuve experiencias respecto a algunas materias, pero gracias a contenidos que proporcionaba el algoritmo, podía, pues, podía apoyarme en ellos para pues, sacar adelante temas que yo no comprendía bien. Me gustaría analizar eso en jóvenes que estuvieron en la misma situación que yo. Buenas tardes, mi nombre es Aldair Quintero. Es bien sabido que actualmente vivimos en una época donde estamos constantemente siendo bombardeados por información de diferentes medios audiovisuales, escritos o simplemente visuales. Esto último tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros sería el hecho de que tenemos información al alcance de todos prácticamente, y un contra sería que pues esta información no siempre es válida o no siempre es la adecuada, pues como dice el profesor, que no está en el lenguaje que buscamos. Es por esta introducción que di que el tema que quiero estudiar es qué fuentes o medios de información utilizan los jóvenes de 18 a 22 años, es decir, nosotros como estudiantes de universidad. Buenas tardes, soy Eva García Chinas y el tema que me interesa estudiar es el impacto de los Juegos Olímpicos Invernales hacia la juventud de hoy en día, tomando en cuenta los pasados Juegos de Invierno que fueron este febrero. En esta investigación quiero usar encuestas en jóvenes de preparatoria en adelante, para saber cuál fue su impacto al ver este tipo de Juegos Olímpicos, ya que México tuvo su participación después de 30 años en patinaje artístico de nuevo. Y esta sería todo en presentación por ahorita. Hola, mi nombre es Sofía del Real y el tema que yo quiero investigar es influencia del marketing en adolescentes, ya que me parece interesante cómo los adolescentes de hoy en día son influenciados a consumir artículos, a generar gustos diversos y ser un gran impacto dentro de las industrias musicales y aplicaciones, ya que son uno de los públicos más grandes y fuertes, son a quienes van dirigidos algunos artistas que hoy en día han generado riquezas gracias a que han sabido conectar con este tipo de público en particular y saber venderse ante ellos. Tengo pensado realizar encuestas de preguntas abiertas y de opción múltiple. Se encuestará alrededor de 20 personas entre los 12 a 16 años para saber qué tipo de aplicaciones utilizan con mayor frecuencia, qué han comprado gracias al marketing que inconscientemente consumen y qué es lo que les genera el sentirse conectados con este tipo de artistas o aplicaciones diseñadas para ellos. Gracias. Bueno, me gustaría explicar por qué mi tema es importante. Y es que la experiencia de esta materia, me he dado cuenta de que no soy tan provechoso de este tipo de escritos científicos. Y pues da un poco de miedo porque generaciones próximas me he dado cuenta que tampoco son muy entusiastas al respecto. Entonces quiero averiguar el origen, quizá desde un modelo mixto, utilizando tanto factores cuantitativos como cualitativos, que me den una idea más general de por qué esto está pasando. Y pues, gracias a autores de la comunicación, podría haber una respuesta que se pueda formular donde vea el origen de por qué se da esta dificultad, porque sé que no soy el único ni lo seré. Entonces, quizá proponer algún nuevo modelo para difundir la ciencia y que ésta sea más accesible pues, para el público de todas las edades. Muy bien, en mi segundo turno, soy Daniel Sánchez, repito. Voy a explicar la razón principal por la que decidí hacer este tema sobre la importancia de la Facultad de Humanidades en la influencia de los adolescentes. Primero que nada es porque yo estuve en otra carrera, en otra facultad, y la verdad es que los temas de interés de esa facultad eran similares a estos, pero con un enfoque muy distinto. Y al estar aquí veo una parte un poco más
más intrapersonal, un poco menos publicitaria, y eso me motiva un poco al saber que no todo tiene un fin comercial, sino que también puede tener un fin más personal. Así que bajo esos principios pienso hacer investigación sobre ese tema. Principalmente siento que es un tema cualitativo, pero intentaré enfocarlo en valores cuantitativos al hacerlo sobre qué cosas conocen sobre la materia, pero en cuestión de números, si estarían dispuestos a entrar en variables. Y centrarme principalmente en eso, en ver cuál es el impacto social que tiene esta facultad, cuál es el interés que tienen los jóvenes. Mi público objetivo rondaría entre 18 años, que son las personas que están a punto de entrar a la facultad, o podrían estar decidiendo entrar a una carrera, hasta 25 años, para delimitar un poco el margen. Bueno, pues como ya lo mencioné, el estudio que me interesaba hacer es realizar uno para determinar la capacidad de estudiantes de nivel superior, como nosotros, para identificar fuentes informativas confiables, y pues por lo tanto la variable que pienso utilizar en este caso es la capacidad como tal, la capacidad de detección de fuentes confiables en Internet. Por la naturaleza de la variable, pues pienso utilizar un método de medición de escalas para volverlo, bueno, para volverlo cuantitativo y poderlo medir de una manera con números. Y pues creo que esto es importante investigarlo, porque pues al tener ya al estar en este nivel, pues debería ser importante el conocer ya una manera de conocer fuentes confiables, pues porque es importante ya hacer documentos que tengan referencias y que estén avalados de cierta forma. Por lo que hacer un estudio de este tipo podría también implementar tal vez nuevas opciones para enseñar a los estudiantes cómo conseguir estas fuentes. El tema que yo elijo lo hago más que nada por interés personal, porque yo quiero ser locutora al finalizar mi carrera y ver la influencia que una persona en un medio de comunicación puede lograr. Así como alguna vez alguien me influenció a mí en elegir esta carrera, yo también quiero ver ellos cómo pueden influenciar a los demás de forma positiva, y los radioescuchas también cómo pueden ser influenciados. Nuestra población que yo voy a manejar son los locutores. Su muestra van a ser locutores tijuanenses, y vamos a tener diversas variables como la edad, los años de trabajo y en el tipo de estación que ellos trabajan, y eso sería todo. Este tema es importante investigarlo porque el cine en general es un medio por el cual la mayoría de personas logran captar o entender los hechos que están pasando en el mundo. Y al igual este medio tiene mucha influencia, como ya lo sabemos todos, y si conseguimos comunicar el mensaje correcto a la población correcta, se marcará una diferencia haciendo notar de manera mundial este problema. Y al mismo tiempo más mujeres se introducirían a la industria, como es el objetivo. BTS es un fenómeno social que en sus principios fueron bastante criticados por su apariencia física, además de que trabajaban para una pequeña empresa llamada Big Hit. Ellos, para promocionar su música, debían hacer conciertos gratis en la calle y repartir folletos ellos mismos. Vivían en un pequeño departamento todos juntos, donde solo había un solo cuarto para dormir todos juntos. Hacían vlogs de su día a día mostrando su mejor cara ante las cámaras, pero ellos también sufrían como todos los jóvenes. Tenían inseguridades y miedos. J-Hope cubría la mitad de su rostro con una máscara porque temía que lo juzgaran. Jimin tenía una dieta peligrosa porque le decían gordo. Y RM también tenía miedo de que la gente lo juzgara, así que usaba lentes de sol. En mi investigación espero resaltar que todas las canciones de BTS tienen un mensaje importante para todos los jóvenes de cualquier edad, que ellos comprenden lo que hemos pasado y que por eso ARMY se identifican con sus letras. Quiero mostrar que estas canciones, que muchos no entienden por el idioma, sobrepasan esa barrera hasta el punto de salvar vidas. En mi experiencia como ARMY, ellos me salvaron, sacándome del hoyo en el que estaba. Me sentía sola en el mundo, incomprendida, diferente. Tenía pensado en suicidarme y lo llegué a intentar múltiples veces, pero no tenía el valor para hacerlo. Hay muchos casos similares o iguales al mío, en los que encontramos nuestro remedio en las canciones de BTS. Incluso entre ARMY nos apoyamos y apoyamos a otras personas a seguir con su vida. Quiero unir lo que dijo Chanté, mi compañera Chanté, porque esto va ligado a lo que yo quiero plantear en esta investigación. Hay muchos estigmas dentro de la industria musical, mayormente pues con las mujeres, lamentablemente, pero pues sí.
Y una de ellas también es que los propios artistas pues sufren estos tipos de casos como los que mencionó Chante anteriormente, que llegan a estresarse por cosas que a lo mejor para uno puede decir, qué cura hacer esto, pero es mucha presión dentro de la industria. Y esto va ligado con uno de los principios que quiero plantear en esta investigación, porque pues mucha gente se le hace muy fácil, ¿no? Decir que, ay, es famoso, anda de gira, que muchas cosas, ¿no? Pero son muchos enfrentamientos y que pues, se debe llevar a cabo para al final conseguir lo que los fans, como Chanté, como nosotros, nuestros artistas favoritos, nos hacen sentir al final un gran sentimiento de apoyo. Y pues quiero que se comprenda más lo que se lleva a cabo dentro de esa industria musical. Ese es mi principio, que se lleve a conocer más, porque no es fácil. Y esto lo quiero ligar con los variables. Las variables en este caso serían los estigmas, que ya sea que se van a dividir entre, por ejemplo, las mujeres. Por eso me interesa mucho tener una entrevista abierta con Minerva Ocampo, porque ella ha sufrido muchos cambios dentro de la industria musical, como en general y como mujer, porque hay mucho acoso y todo eso, pues, lo que ya todos sabemos. Pero en este caso me enfocaré en eso, en la industria musical, y no solamente mujeres, también dentro del propio artista, sea quien sea, hay mucho acoso y mucho trabajo por detrás, muchos sacrificios, y eso es lo que quiero que los demás sepan. Que los demás, me refiero a mi público objetivo, que sería, pues, bueno, básicamente podría ser todo el público, porque todos consumimos música, pero para este tipo de comprendimiento, ¿así se dice? Para comprender más allá sobre este tema, pues, estaría bien tener un rango entre los 18 años hasta los 30 años. Y pues obviamente pues esto va a ser un tipo cualitativo, y lo quiero convertir a cuantitativo teniendo estos hechos reales, por ejemplo con Elite, que tiene una mente más ejecutiva, más matemática. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Yo pienso llevar a cabo mi investigación creando encuestas para alumnos de diferentes facultades y diferentes universidades. Estas encuestas serían de opción múltiple para verificar si preferían las clases presenciales, en línea, o les da igual. Dicho sea de paso, quiero investigar pues que los mismos alumnos me compartan su desempeño académico, comparando ambas partes, para ver si las personas que preferían en línea tenían mejor desempeño académico en línea, o si esto no afectaba. Y pues de esa manera ir sacando una se me fue la palabra, una así está bien, gracias. Mi tema continuaré explicando y ejemplificando. Eso, mi tema. Si las mujeres queremos igualdad de presencia, de capacidad de gestión, de visibilidad, debemos estar atentas y denunciar día tras día al lenguaje sexista. Un proyecto de investigación en el que participaron más de 100 países reveló que el 46% de las noticias, tanto en medios de impresos como en la televisión, promueven los estereotipos del género. Solamente el 6% hace hincapié en la igualdad de género. Fuera del plato, y según otro estudio mundial que abarca 522 organizadores de medios de noticias, los hombres todavía ocupan el 73% de los altos cargos directivos en el sector de los medios de comunicación, pese a que las mujeres representan la mitad de la población mundial. Menos de una tercera parte de los personajes con líneas de diálogo en las películas son mujeres. La ciberviolencia ha extendido el hostigamiento y el acoso de las mujeres y las niñas en el mundo digital. Gracias. Hasta ahora ya quedó claro que el análisis de audiencias es muy vital en una empresa, pero ¿por qué en los medios audiovisuales? En la producción de medios audiovisuales
Es importante porque no puedes comunicarte de forma eficaz con una audiencia que no comprendas. El llegar a las personas adecuadas y crear un mensaje que resuene en ellas de manera específica es crucial para lograr el éxito. Y más allá de eso, que cuando estudias, escuchas y comprendes a la población que conozca tu existencia, ya sea como creador o como representando una empresa, te ayuda a ti y a tus proyectos a resolver preguntas esenciales como cuáles valores se deben imprimir para que lo reciban nuestras audiencias o hasta qué tipo de temas deben de cubrir nuestro contenido. Y para terminar, todos estos datos y categorías de cada producción audiovisual deben ser manejados con estudios cuantitativos. ¿Por qué? Porque el estudio cuantitativo nos ayuda, como ya lo he mencionado, al hacer que el tratamiento que le demos a nuestros mensajes mediante esta plataforma trasciendan y funcionen. Todas estas posibilidades son ilimitadas y con el estudio de las audiencias hay que saber delimitar y mostrar pasión sobre el tratamiento de todas estas producciones audiovisuales, ya que estos productos en particular no se consumen por necesidad básica, es más para satisfacer tus gustos y el manejar los datos sobre qué y cómo es lo que quiere ver la gente. Y todo esto nos va a guiar a moldear y a jerarquizar las ideas, ya sea de un corto, de un spot o incluso una película. Gracias. Ahora, ¿has comprado algo innecesario gracias a ciertos anuncios publicitarios? Como sabemos, la publicidad ha sido objeto de varias críticas, al ser acusado de crear necesidades artificiales, de imponer modelos de comportamiento que amenazan la libertad individual y de explotar a las personas como objeto del consumismo. Mi tema me interesa ya que por la actualidad podemos observar en las redes sociales cómo somos envueltos en las redes de la publicidad, poniendo como ejemplo esta frase que identificamos muy bien: soy un adulto independiente con gustos bien dementes, que lo utilizan para mostrar videos con productos absurdos e innecesarios, pero que gracias a estas nuevas tendencias comerciales estamos adquiriendo. Entonces, mi objetivo es llegar a ciertos universitarios, que es mi población, para saber cómo han aceptado o han utilizado estos anuncios y cómo ha influido en su vida y en su comportamiento como universitarios o individual. Hola, mi nombre es Catherine. Mi tema lo expliqué mi turno pasado, que era cómo afectó la pandemia a los grupos migrantes. Y algunas de mis preguntas que tengo para hacer y a las que están enfocadas mi tema es cómo afectó la pandemia a los grupos migrantes, ya sea socialmente, familiarmente y económicamente. ¿Cuántas de estos grupos sufrieron repercusiones económicas durante el auge de la pandemia? ¿Cómo lo vivieron sus familias en su país de origen? Y si migraron durante, antes o después del auge de la pandemia, así como el acceso a doctores, medicina y o chequeos habituales de rutina durante el auge de la pandemia. Bueno, reforzando mi tema de investigación sobre el impacto del periodismo en la sociedad, de la misma forma investigar el porqué, así como el interés de la sociedad es algo notable, investigar por qué el desinterés hacia los medios de comunicación que nos brindan información y por qué se centran más en otras actividades como las redes sociales o otra clase de entretenimiento digital. Calculando los datos y realizando comparaciones sobre la clasificación de edades, a qué tantos jóvenes les interesa o no el periodismo en la sociedad y a qué tantos adultos les interesa o al contrario, no les causa interés el papel de esta herramienta tan importante para el desarrollo de nosotros como individuos. Según datos nacionales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, nos habla de que en México 44.364 personas son ocupados como periodistas o en la locución, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de los cuales un 76.7% de quienes se dedican al periodismo tienen un nivel de escolaridad superior, y de este grupo un porcentaje del 74.7% cuenta con la carrera de comunicación y periodismo. Bueno, pues reforzando mi primera participación, los motivos por los que es importante conocer el algoritmo,
es porque a plazo mediano y largo plazo habrá un rezago educativo en México por el motivo en que muchos en pandemia desertaron en la escuela, no se vivieron las mismas oportunidades pues había gente sin computadora, sin acceso a internet, entonces se vieron obligados a buscar otros oficios. Ya le había dicho que el motivo para estudiar contenido que genera el algoritmo, pues es porque, perdón, ¿qué había dicho? Bueno, no todos tuvieron las mismas oportunidades, entonces es importante generar o saber qué contenido podría un comunicólogo generar para que esos grupos que no tienen las mismas oportunidades puedan chocar así de manera espontánea con un contenido que estuvieron buscando, pero que no pudieron acceder a él. Entonces, podríamos ver qué tipo de contenidos podrían generarse para contribuir a estas personas que pues tuvieron un rezago educativo. Creo que esa es la importancia de abordar el tema. Y es todo. Soy Aldair Quintero y voy a continuar con mi segunda participación. El investigar qué medios de información están utilizando los jóvenes desde un enfoque cuantitativo nos puede resultar sencillo, pero no me refiero a sencillo en cuestión de que es algo banal o algo que no tiene importancia, sino a que por ejemplo, el planteamiento de las variables o la recolección de datos, pues prácticamente es bastante claro cómo se va a llevar a cabo, además de que sería sencillo el uso de las herramientas que nos ofrece el enfoque cuantitativo. Igual manera, como dije, la recolección de datos nos podría arrojar resultados bastante útiles para nosotros como estudiantes del enfoque cuantitativo, bueno, de la investigación cuantitativa. Como repetí hace rato en mi primera participación, debido a que como estamos viendo este periodo de tiempo, estas épocas, que hay medios y fuentes de información que nos rodean prácticamente todos los días, y hay cientos y cientos y así. Es todo por mi parte. Bueno, tomando en cuenta lo que dije en mi participación pasada, yo usaría encuestas, tanto cerradas como abiertas, para preguntarles a jóvenes entre las edades de 15 años a 25 años en dónde vieron los juegos, cuáles son sus deportes de interés, tomando en cuenta los pasados Juegos Olímpicos, que fueron los de invierno, en donde México tuvo su participación, en donde más destacó fue en patinaje artístico, ya que entre los lugares disponibles para participar los países que presentan más patinadores son Estados Unidos, Rusia y Japón. México solo presentó uno, y este patinador quedó en el ranking en el número 22, lo cual fue un buen número tomando en cuenta que en México los hielos solo se miran en los vasos, y este patinador estuvo practicando todo el tiempo en pistas públicas, porque en el país no hay centros de rendimiento olímpicos para este tipo de deportes. También en las encuestas se preguntaría cuál es su nivel de interés en dichos deportes, y también se verían cuáles serían las variables de cuántos puntos se quitarían. Y esto de mi parte.
Esta es mi segunda participación, soy Sofía del Real y la investigación que realizaré será bajo el método cuantitativo, ya que recolectaré y analizaré datos numéricos sacados de las encuestas que haré, las cuales todavía están en proceso. Este método es ideal para identificar tendencias y promedios, realizar predicciones dentro del marketing, comprobar relaciones y obtener resultados generales en poblaciones grandes, en este caso adolescentes. Lo que he notado es que el contenido que se ha viralizado más en los últimos años es contenido principalmente dirigido a adolescentes, aun sabiendo que no son un público con fácil acceso económico, por así decirlo. Las empresas han sabido cómo generar ingresos mediante ellos. Principalmente quisiera saber cómo es que estos mismos logran este gasto económico, el poder que tienen de servir a una persona cualquiera y cómo es que una persona cualquiera puede llegar a cambiar su vida por un simple video, la influencia que generan personas que están del otro lado del país y cómo logran llevar su contenido a adolescentes. Gracias al marketing hay demasiado consumo absurdo, el cual te vende ciertos artículos innecesarios, supuesta música hecha por personas que no tienen un estudio enfocado en esto, es decir, personas que se hacen llamar artistas y venden esa imagen y logran venderla. Quiero saber también que es una influencia positiva para los adolescentes, ya que como se sabe en los últimos años se han hecho famosas personas con ideas negativas o dañinas para la sociedad y saber si son conscientes de esto. Terminadas estas dos rondas, voy a proceder a abrir la tercera y última ronda, que será de preguntas. Les recuerdo a los compañeros que pues debieron hacer algunas notas, pero pueden hacer preguntas ya sea a lo general o algún caso particular que les haya dado pues curiosidad. Y pues cabe resaltar que no vamos a responder ahorita, pero en el futuro pues las respuestas serán muy valiosas. Inicio yo con una pregunta bastante general y que les puede servir a los compañeros, y es si su idea de investigación tiene algún fundamento en la causa y efecto, si hay algo ahí y en qué parte está la estadística cuantitativa. Buenas tardes. Principalmente quisiera generar una pregunta para mis compañeros donde sería el factor de piensan trabajar en equipo, piensan trabajar de manera individual. Me interesaría conocer cuál es la razón de su elección, ya que siento que estos tipos de trabajos funcionan muy bien de manera en equipo, pero entiendo perfectamente que no todos somos organizados, principalmente lo digo por mí, que soy una persona muy difícil para trabajar en equipo y me interesaría saber cuál es la idea conceptual que tienen sobre esto, sobre trabajar en equipo de manera individual. Mi pregunta es un poco más general. A lo largo del foro puedo notar que la mayoría de mis compañeros, incluyéndome, vamos a crear encuestas para nuestra población. Entonces me gustaría saber qué tanto tiempo le van a dedicar a la creación y aplicación de dichas encuestas. Bueno, pues mi pregunta es pues, bastante clara y simple y pues quisiera saber cuáles son específicamente los instrumentos que piensan utilizar para la medición de sus variables. Y pues sería todo. Yo tengo dos preguntas, una general, exceptuando algunos compañeros que dijeron por qué se querían interesar en el tema, como mi compañera Chanté y mi compañera Dana, por qué escogieron el tema, algunas personas que no lo dijeron. Y la otra pregunta es a mi compañero Daniel Sánchez, que ¿cuántas personas al año se interesan en la Facultad de Humanidades o cuántas meten para aplicación a esa facultad? Ya. Mi pregunta igual es general, pero un poco más íntimo. Quisiera saber si estos temas que han elegido es una persecución de un interés que han desarrollado desde hace tiempo, como un tema que les apasiona o les intrigue desde hace tiempo, desde mucho antes de entrar a la universidad. Ok, mi pregunta es un poco más general hacia mis compañeros y es ¿cómo lograron determinar su población y variantes? Ya que a mí me costó mucho, ya que tenía la idea general, pero no en qué enfocarme, entonces me gustaría saber cómo ellos lograron llegar a su población y sus variables, en específico eso. Ok, mi pregunta es para mi compañera Eva García. ¿Crees que tu investigación genera algún impacto en la sociedad? ¿Es para generar mayor interés en los Juegos Olímpicos de Invierno? Mi pregunta también es para Eva García, ya que no me quedó muy claro si el impacto, su tema es el impacto de los Juegos Olímpicos Invernales y mi pregunta es, ¿el impacto sería social, político o económico?
Yo tengo dos preguntas particulares para Sánchez Daniel, las cuales son, ¿cuáles crees que sean las razones por las que las humanidades sean despreciadas por otras carreras? Y la segunda es, ¿en dónde crees que impacte tu investigación que sea una facultad que no sea humanidades y ciencias sociales? Mi pregunta es general para todos y es que ¿cuál considerarían que será el tamaño de su muestra o qué cantidad consideran ustedes prudente para realizar el muestreo? Dado que ya no hay más preguntas de parte de los compañeros, damos por cerrado este foro y yo creo que tenemos muy buenas ideas y mucho potencial cada uno de nosotros. Les agradezco su participación y terminamos.